Nanjing, una gran ciudad china de 6 millones de habitantes. Cerca del centro hay un monumento a un hombre que muchos chinos siguen llamando la buena persona de Nanjing. John Rabe, alemán y nazi. Aquí es adorado como un héroe, un Buda viviente. En Occidente, es un desconocido. Nadie recuerda que salvó la vida de más de 200.000 personas en la masacre de Nankín. Esta, uno de los grandes crímenes de guerra del siglo XX, tuvo lugar hace más de 70 años. Cuando los japoneses tomaron la ciudad, saquearon, violaron y asesinaron, Rabe estaba allí y fue testigo de las atrocidades. Era un director de poca responsabilidad en una empresa de ingeniería. Actualmente, solo quedan sus diarios para dar fe de lo que hizo. Su nieto se ocupa de ellos. El testimonio de un hombre que adoraba a Hitler, pero hizo buenas acciones. Alguien que se empecinó en cumplir una idea sencilla y salvó centenares de millares de vidas. John Rabe, el Schindler de Nankín. La batalla de Shanghái, el inicio de la invasión japonesa de China. El imperio japonés había usado un pequeño tiroteo como pretexto para lanzar una incursión masiva. El plan japonés tenía como objetivo la captura de Shanghái en 3 días. Pero Tokio había calculado mal. El ejército chino ofreció una feroz resistencia. Hubo centenares de millares de muertos. Shanghái no cayó hasta el 9 de noviembre, 3 meses después. La estrategia de la victoria rápida había fracasado. Hasta ese momento habían muerto 70.000 japoneses. En consecuencia, había un gran sentimiento de venganza entre las tropas japonesas, hasta el último soldado que había perdido a sus compañeros. Y de algún modo, esa fue una de las causas del comportamiento de las tropas japonesas tras la batalla de Shanghái. Se emitieron nuevas órdenes. Entrar en Nanjing, entonces llamada Nankín, la capital de China, 270 kilómetros al oeste. Pero las tropas japonesas estaban agotadas y sus líneas de suministro eran casi inexistentes. Avanzaron, dejando un rastro sangriento de saqueo y muerte. Pocos días después empezaron a caer las primeras bombas sobre Nankín, en lo que pronto se convertiría en un ataque diario. John Rabe estaba de vacaciones lejos de Nankín. Volvió rápidamente a su oficina y a su trabajo para Siemens, el gigante industrial alemán. Sabía que la ciudad apenas tenía unas semanas antes de la llegada de los japoneses. Podía seguir su progreso a través de Radio Shanghái, que seguía emitiendo después de la invasión. Desde el ataque sobre Shanghái, John Rabe había empezado un diario. Las primeras entradas son una lectura deprimente. Todos los chinos ricos ya han empezado a huir Yangtze arriba. Muchos estadounidenses y alemanes se han marchado con ellos. Centenares de diplomáticos y comerciantes occidentales habían enviado a sus familias a lugares más seguros. Ellos solo se quedarían hasta poder dejar todos sus negocios controlados. John Rabe tuvo suerte. Su mujer, Dora, se había quedado en su lugar de vacaciones. Sus hijos y sus nietos ya se habían marchado de China. Rabe debía tomar una decisión. Pero hay una cuestión moral que no puedo obviar. Nuestros sirvientes y nuestros empleados chinos miran a su señor. Estas pobres clases sirvientes no saben qué hacer. ¿Tengo el derecho de huir en estas circunstancias? Creo que no.
Cualquiera que haya cogido la mano de un niño chino durante varias horas, escondido en una trinchera durante un ataque aéreo, sabría lo que quiero decir. Mi abuelo era un empresario alemán con un gran sentido del deber, siempre correcto con sus superiores y sus clientes. En la familia era dominante, pero en todo lo demás era un hombre sencillo y modesto. Otros pocos también se quedarían en la ciudad. Georg Rosen, un diplomático de la embajada alemana, y 2 misionarios estadounidenses, Minnie Botra y John Maggie. Todos se conocían del exclusivo Club Internacional de Nankín. Pero lo único que tenían en común en ese momento era que habían decidido quedarse en la ciudad condenada. Le dieron la espalda al río Yangtze, la única vía segura de escape. Nankín siempre había sido una ciudad-fortaleza, protegida por 35 kilómetros de muros de 15 metros de altura. Pero en el siglo XX, un muro como ese no podía detener a los invasores. Solo servía para aislar a los habitantes como ratas en una trampa. Detrás de la ciudad estaba el Yangtze. No había puentes. Pero a Rabe y a sus compañeros se les ocurrió una idea descabellada. Con el resto de la comunidad extranjera, podían intentar crear una zona de protección dentro de la ciudad para mujeres, niños y ancianos. Podría cubrir varios kilómetros cuadrados. Sabían por la experiencia de Shanghái que algo así era factible. Solo ahora podemos explicar la historia de cómo Rabe y sus compañeros pusieron su idea en acción. La historiadora Huan Huajin ha inspeccionado los archivos de la ciudad de Nanjing para reconstruir los acontecimientos. Ha conseguido demostrar que John Rabe, el puntilloso empresario alemán, tuvo un papel destacado en el plan. Por el momento, estaba aislado. Apenas podía ponerse en contacto con su mujer, Dora. Solo podía escribir con cierto alivio a sus hijos en Alemania. Nuestra familia está extendida por todo el mundo. Su lejana patria era muy importante para John Rabe. Había nacido en Hamburgo en 1882. Su padre, capitán de barco, creía en la disciplina estricta y había criado a su hijo para convertirse en el súbdito perfecto del imperio alemán. Pero también le había inculcado a John el placer de viajar. Su nombre era el de su tío australiano. John pronto se ganó al amor de su vida, Dora, la hija del farmacéutico, con una sencilla acción heroica. Ella vivía cerca y mi abuelo pudo conocerla. Dora tenía 4 años cuando cayó en un charco. Mi abuelo la sacó y ese fue el inicio de una historia de amor que duró sus vidas enteras. Cuando el padre de John murió, John empezó a trabajar como aprendiz en una empresa de importación y exportación, y eso le hizo salir al mundo. Durante varios años viajó por África, principalmente en Mozambique. Era un aventurero desarraigado y aceptaba los trabajos y la vida tal y como se presentaban. A los 26 años viajó a China. Y un año después, Dora se unió a él. Se quedarían en China durante 30 años. Trabajó aquí y allí. Siempre se estaba moviendo. Entonces le contrató Siemens. Estaba contento de trabajar para una empresa tan importante. Más tarde le enviaron a Nankín. Eso no le gustó mucho. Las casas goteaban humedad, decía, y las grietas del suelo eran tan grandes que podías hablar con los vecinos por ellas. Pero Rabe sabía cómo aprovechar las situaciones y poco a poco fue ascendiendo. Siemens fabricaba turbinas, intercambiadores telefónicos y equipos hospitalarios. Rabe se convirtió en el director general de la oficina de Nankín. Volvió a Alemania solo 2 veces, pero tenía las esperanzas puestas en una lejana figura de autoridad, el Führer Adolf Hitler. Mientras repasaba sus pertenencias y esperaba a los japoneses, Rabe encontró un poema escrito por uno de los tenientes más leales de Hitler, Waldo von Schirach.
De todo lo que ocurre, esto es lo mejor. No solo es nuestro Führer y el escudo de nuestra nación, es él mismo, sencillo, fuerte, sin parangón. En él duermen las raíces de todo el universo. Su alma llegará al cielo, hasta los astros, pero sigue siendo un hombre igual que nosotros. Rabe lo leía literalmente, creía firmemente en esas palabras. Eso volvió a darme valor. Una persona sencilla y directa como tú y como yo, no solo sentiría empatía por el sufrimiento de su propio pueblo, sino también por el pueblo chino. Rabe creía y siguió creyendo que el Führer le apoyaría. En 1934 se unió al partido nazi. Quería que los padres recibieran dinero del Reich para la escuela porque era muy cara. Alguien tenía que unirse al partido y sabía que los padres no estaban muy dispuestos a hacerlo. Así que se unió al partido como fundador de la escuela. Pensó que era lo correcto, lo más sensato. La escuela alemana formaba parte del estilo de vida privilegiado y poscolonial de los extranjeros en Nankín. Para Rabe, unirse al partido no supuso ningún sacrificio. Durante un tiempo fue incluso el líder regional del partido en Nankín. Un estudiante vivió con Rabe durante varias semanas. Erwin Wickert publicaría más tarde extractos de los diarios de Rabe. No podemos decir que fuera un intelectual. Era un hombre sencillo, pero tenía un buen sentido del humor. En cualquier situación, incluso cuando las cosas se pusieron muy feas, veía la parte graciosa. A Rabe le encantaba dibujar, especialmente cuervos, la traducción de su nombre en alemán. Y los acompañaba con pequeñas frases graciosas que le ayudaban a liberar la tensión cuando las cosas empeoraron. Incluso en los peores momentos, mientras caían las bombas. Una trinchera no es el lugar para esconderse cuando caen bombas por todas partes. Solo hace falta una pequeña astilla de acero para darte un buen golpe en el trasero. El ejército defensor chino en Nankín movilizó todas sus fuerzas. La capital debía defenderse hasta la última gota de sangre. Esas eran las órdenes. Pero los sacos de arena apilados en las puertas del sur no detendrían a los japoneses. El generalísimo Chiang Kai-shek era el dictador de China. Había escogido Nankín como nueva capital de su gobierno nacionalista. Tenía una gran importancia simbólica. Tenía el mismo significado para los invasores japoneses. Habían ido extendiendo su influencia sobre el continente asiático desde 1931, cuando habían salido de su colonia coreana para ocupar la provincia china de Manchuria. Tardaron solo 5 meses en hacerse con un país del tamaño de la mitad de Europa occidental. Tokio necesitaba recursos naturales, especialmente petróleo. En el archipiélago las cosas iban mal. Terremotos, caídas de la bolsa y finalmente, tras la caída de Wall Street, los mercados de Tokio se habían venido abajo. La población rural era la que más sufría y se volvía cada vez más pobre. Una de las soluciones, la del ejército, era conquistar más territorio. El emperador Hirohito dio carta blanca al ejército. El poder pasó a las manos del pueblo, que proclamó a los japoneses como la raza superior asiática. El ejército debía resolver los problemas de Japón. Japón se sentía amenazado. Sin petróleo, la economía caería en picado. La superioridad de Occidente era una gran preocupación. Japón aspiraba a ser una potencia mundial para poder también mirar a los demás por encima del hombro. El propio Hirohito nombró al comandante del ataque sobre Shanghái. Sacó de su retiro al general Ioane Matsui. El emperador probablemente también le diera a Matsui instrucciones sobre la toma de Nankín. El ejército japonés tardaría 4 semanas en llegar a las puertas de Nankín. Pero las cosas no iban bien entre los invasores. Las tropas no estaban bien provistas.
Tenían que entrar a las casas de los civiles y recurrir al saqueo para alimentarse. Eso aumentaba su frustración. Mientras tanto, los soldados chinos que habían escapado de Shanghái huían ante los invasores. Entre ellos estaba Li Gaoshan, obligado a unirse al ejército con solo 13 años. Los comandantes y los oficiales de más edad ya habían huido. Toda nuestra unidad tuvo que retroceder. Debido a todos los dialectos que hablábamos, no nos entendíamos. No sabíamos por dónde ir. Sin los demás no lo habríamos conseguido. Le seguimos hacia Nankín. Muchos soldados chinos se perdieron y cayeron en manos de los japoneses. Fueron brutalmente ejecutados. Tampoco mostraban piedad con los civiles. En los pueblos del camino, hombres, mujeres y niños eran reunidos y asesinados con ametralladoras. Mientras tanto, John Rabe sacaba de la ciudad el dinero de su empresa. Primero pagó los sueldos y las pagas. Todos los trabajadores recibieron su dinero antes de que la oficina cerrara. Cuadró los libros de cuentas con precisión alemana. Los sirvientes dan vueltas con expresión desesperada porque creen que les abandonaré. Cuando les explico que me voy a quedar en Nankín, vuelven a ponerse contentos. Los últimos extranjeros de la ciudad organizaron el Comité Internacional. Sus vagas intenciones se iban convirtiendo en un plan firme. Intentarían establecer una zona de protección para los civiles. John Rabe fue elegido director. Los demás creían que un nazi tendría mejores relaciones con las autoridades, tanto las chinas como las invasoras. Mis protestas han sido en vano. He cedido por el bien común. Espero ser digno de este pueblo. Podría ser una tarea onerosa. Todos los chinos influyentes se habían marchado de la ciudad. Un extranjero, John Rabe, tenía que cuidar de la gente. Al final, acabó protegiendo a toda la ciudad. El líder nacionalista chino, Chiang Kai-shek, seguía decidido a defender Nankín. Pero sus generales se opusieron. La resistencia era inútil, estratégicamente peor que inútil. Así que Chiang Kai-shek abandonó la ciudad y el alcalde se marchó con él. Solo quedó un general del ejército. John Rabe era la única autoridad civil que quedaba en Nankín. Los chinos le habían dejado apenas $40.000. Sin gobierno, centenares de millares de refugiados se marcharon de la ciudad, cruzando el Yangtze helado en noviembre o tomando trenes hacia un futuro incierto. Los pobres, los enfermos y los ancianos se quedaron con sus familias. Les había llegado el rumor de una posible zona de protección. Esperaban desesperadamente que fuera cierto. Todos los días, los civiles rezaban para que hubiera nubes, porque los días claros los bombarderos llegaban sin falta. Rabe lo llamaba el tiempo de bombas. La mayor parte de las víctimas eran civiles. Las llamaban bombas de azufre. Seguían ardiendo después de estallar. Vi 2 cadáveres ennegrecidos abrazados en la muerte. Era lo peor que había visto hasta ese momento. En Nankín vivían 1.300.000 personas. Para la mayoría de ellos era demasiado tarde para marcharse, pero el cámara que tomó estas imágenes se quedaría. Seguiría filmando mucho después de que llegaran los japoneses. Era el misionero estadounidense John McGee. Era peligroso, muy peligroso. Pero estaba decidido a conseguir estas imágenes. Eran una documentación de lo que hacían los japoneses para mostrársela al mundo. Los japoneses nunca supieron que mi padre había hecho estas películas, si no, le habrían matado.
Más tarde, Maggie sacaría las bobinas de la ciudad para que las revelaran, cosidas en el forro de su chaqueta. Era una prueba de los crímenes de los japoneses. Pero por el momento, Rabe se enfrentaba a problemas prácticos. Debía alimentar a los centenares de millares de personas que empezaban a abarrotar la zona de protección. Debía abastecerse de medicinas por el riesgo de epidemia. Siguió adelante. Llamó a todos sus contactos, reunió arroz de los campos cercanos, encargó o compró toda la gasolina y las medicinas disponibles. E hizo un inventario de todo, como meticuloso empleado que era, para que todo pudiera distribuirse equitativamente. Necesitamos harina, sal, combustible, medicinas y cacerolas y ollas antes de que lleguen los japoneses. No podemos dejarlo para el último momento, porque entonces quedaremos aislados del mundo. Rabe abrió incluso el jardín de su propia casa a los refugiados. Al final habría unas 600 personas acampadas allí. Lee Shezen era uno de ellos. Los niños no hablábamos mucho con él, pero nos cuidaba y se ocupaba de nosotros. Si nos daba caramelos, todo volvía a ir bien. Todo volvía a parecer normal. Mu Sifu, que se convertiría en su marido, también se refugiaba en el jardín de John Rabe. Palos de bambú para las tiendas. Si necesitábamos algo, nos lo conseguía. Comíamos arroz y judías todos los días. Podíamos hablar con él sin ninguna formalidad. Nunca mantuvo la distancia con la gente como nosotros. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de lo mucho que dependíamos de él. Rabe mantenía estrictos horarios de apertura para los refugiados. Leía pacientemente todas las notas y las peticiones que recibía. Era un burócrata salvador. Explicaba sus acciones a los chinos con términos de su ideología nazi. Los nazis son el gobierno de los trabajadores, no abandonan a los pobres a su suerte. Rabe creía profundamente en la ayuda suprema, la del Führer. El 25 de noviembre le escribió un telegrama a Hitler. El jefe de la oficina regional del partido en Nankín pide al Führer que utilice sus buenos oficios con el gobierno japonés para conseguir su consentimiento para la creación de una zona neutral para no combatientes. A no ser que se consiga, más de 200.000 vidas correrán peligro. Rabe era ingenuo en el campo político. Realmente esperaba que Hitler le ayudara, que consiguiera que los japoneses accedieran a permitir una zona de protección. Pero la Alemania nazi y Japón eran aliados. Para Rabe, Hitler era un héroe. Rabe solo había visto la cara atractiva del nacionalsocialismo. Como en los Juegos Olímpicos de 1936, una propaganda internacional ideal para el régimen. Pero incluso en Alemania, la gente no conocía la inhumanidad fundamental del régimen. Era difícil que a 8.000 kilómetros de distancia, Rabe supiera de las quemas de libros y de la persecución de los judíos. Pero sabía que Alemania y Japón se habían convertido en aliados. En 1936 firmaron el pacto anticomintern contra la Unión Soviética. Italia pronto se unió a ellos. Berlín, Tokio y Roma firmaron entonces el acuerdo de las tres potencias, consiguiendo vastas esferas de poder. Los 2 días siguientes al telegrama de Rabe a Hitler, no hubo bombardeo sobre Nankín. Rabe estaba seguro de que el Führer había presionado al gobierno japonés. No tenía noticias de Berlín, pero eso no le preocupaba. No puedo esperar una respuesta de Hitler. Este delicado asunto diplomático debe resolverse a otro nivel. Nada haría que Rabe perdiera la confianza en la bondad de las autoridades alemanas. Creía lo que leían los periódicos alemanes, como muchos expatriados.
No veían el lado negativo o creían que era propaganda enemiga. Los periódicos en alemán de China estaban bajo el control de los nazis y, por supuesto, daban una imagen idealizada de Alemania. Pero un compañero del Club Internacional tenía motivos para conocer la verdad sobre los nazis. El diplomático alemán Georg Rosen tenía una abuela judía. El ministro de Asuntos Exteriores le obligó a abandonar su trabajo, pero ni siquiera eso le abrió los ojos a Rabe. Rabe se tuvo que dar cuenta de que mi padre no tenía futuro en Alemania, que no tenía perspectivas de futuro y de que pronto no tendría manera de ganarse la vida. En su diario, Rabe escribió: su abuela ha arruinado su carrera. Es un destino trágico. Los japoneses habían roto la última línea defensiva de Nankín. Los bombarderos empezaron a atacar día y noche. Algunos comandantes japoneses propusieron bombardear Nanjing hasta las últimas consecuencias. Algunos contemplaron incluso el uso de gas venenoso durante el ataque sobre Nanjing. Así que despreciaron totalmente las leyes internacionales. Nadie ha encontrado una orden escrita que confirme ese desprecio. Nadie puede decir con certeza que los generales o el propio emperador supieran algo de esos excesos. Pero la mayor parte de los historiadores cree que se toleraban las atrocidades. Existía la política del terror sobre la población china. Había algún tipo de orden de un nivel relativamente alto en el ejército de campo japonés para que se deshicieran de los prisioneros chinos. A principios de diciembre, la gente de Nankín oía ya el sonido de las armas chinas. Centenares de soldados chinos seguían retrocediendo hacia la ciudad. Millares de ellos no llegarían nunca. Las puertas de la ciudad estaban cerradas. Tuvimos que poner cuerdas. Uno tras otro trepamos por el muro. Cuando llegamos arriba, vimos a muchos otros que nos esperaban abajo. El Comité Internacional se reunía todos los días. Solo quedaban los más decididos. El personal de las embajadas estaba siendo evacuado. Los estadounidenses guardaban sus posesiones y se dirigían al cañonero USS Pangay, amarrado en el Yangtze, esperando para llevarles río arriba. John Rabe, John McGee y algunos otros subieron al Pangay para enviar una última solicitud a los japoneses. No debían realizarse acciones de guerra dentro de la ciudad. Pero ningún miembro del comité de Rabe se marchó con el Pangay. John Rabe, mi padre y la gente que tenían cerca dijeron: no podemos irnos. Nuestro trabajo no es salvarnos, sino ayudar a salvar a los chinos de la violación, la muerte y todo lo demás. Así que se quedaron. Poco después de la 1 de la tarde del 12 de diciembre, los bombarderos en picado japoneses atacaron el Pangay. La tripulación no estaba preparada. Estaban convencidos de estar a salvo. Las bombas destrozaron el puente y la sala de máquinas, dejando el barco inservible. Cuando el capitán dio la orden de abandonar el barco, ya empezaba a hundirse. Estas son imágenes originales del ataque. Los aviones japoneses ametrallaron los botes salvavidas. Cuando los supervivientes llegaron a la orilla, los japoneses seguían bombardeando. Estábamos en Inglaterra. En esa época no había mucha comunicación. Supimos que los estadounidenses habían recibido la orden de subir al cañonero. Después supimos que se había hundido y habían muerto muchos estadounidenses. Pensé: Dios mío. Murieron 3 hombres y 48 resultaron heridos. Dos horas y media después del inicio del ataque, el Pangay se hundió.
Actualmente un ataque como ese podría iniciar una guerra. Pero Estados Unidos, todavía horrorizados por la carnicería de la Primera Guerra Mundial, era firmemente aislacionista y Washington simplemente hizo caso omiso de la provocación. El presidente Roosevelt protestó a Tokio y aceptó una compensación de $2,2 millones. Si la montaña púrpura que había más allá de los muros de la ciudad ardía, Nankín estaría perdido, escribió Rabe en su diario. El día después del hundimiento del Pangay, el viejo proverbio chino se hizo realidad. Ese día, temprano, 250.000 soldados japoneses llegaron a Nankín. La artillería japonesa destruyó los muros de la ciudad. Los invasores tenían motivos para celebrarlo. Tokio había enviado a uno de sus cámaras. Debían inmortalizar la escena para el consumo doméstico. El general Matsui se colocó en el centro del escenario. Le habían ascendido a comandante en jefe en China. Por el momento, los japoneses parecían relativamente moderados. Nos ataron y nos hicieron sentar en el suelo. No pensé que estuvieran a punto de volverse tan brutales e inhumanos. Las imágenes ficticias engañaban. Entre bambalinas, la masacre de Nankín ya había empezado. Los japoneses prepararon sus ametralladoras y nos apuntaron a la cabeza. Fue algo calculado con total sangre fría. Querían que muriésemos enseguida. Los destrozaron a todos. Vi cómo explotaban cabezas. El único motivo por el que no me dieron fue porque yo era una cabeza más bajito que los demás. Rabe describió escenas similares en su diario. Mientras conducíamos por la ciudad, empezamos a ver el alcance de la destrucción. Cada 100 o 200 metros encontrábamos cadáveres. Parecía que les habían disparado por la espalda. Apenas hubo resistencia china. Justo antes de la llegada de los japoneses, el general defensor había cambiado de táctica y había dado la orden de retirada. Fue demasiado tarde. El resultado fue el caos. Pocos soldados chinos consiguieron escapar de los invasores alemanes. Aquellos a los que encontraban no tenían opciones. John McGee filmó en secreto mientras las tropas japonesas reunían a los soldados chinos que intentaban hacerse pasar por civiles. Los invasores no mostraron piedad. Decenas de millares de soldados intentaron huir hacia el norte junto al Yangtze. Los japoneses los reunieron en la montaña de Yanziji. Les clavaron las bayonetas y les decapitaron, les quemaron vivos y les dispararon. Fueron entre 50 y 60.000 prisioneros de guerra chinos. Este es uno de los muchos lugares donde ocurrió. Se ha convertido en un monumento. Los japoneses también mataron a los civiles que huían. Un soldado le clavó su bayoneta a mi madre. Ella llevaba a mi hermano de 2 años en brazos. Cayó al suelo. Mi hermano gritaba y lloraba. Ella le tenía cogido con fuerza. Reunió todas sus fuerzas para volver a levantarse. Mi hermana y yo gritábamos: «Mamá, mamá». Miramos al soldado: «Por favor, no mate a mi mamá». Chan Chia-han tenía 9 años. En la confusión se desmayó. Un momento después recuperó el conocimiento. Mi madre agonizaba.
Se estaba rasgando el vestido. Era un esfuerzo terrible. Mi madre volvió a intentar rasgarse el vestido. Cuando lo consiguió, mi hermano pequeño, Xiaolai, corrió hacia ella. De repente lo comprendí. Incluso mientras se moría, mi madre intentaba calmarle. Mataron a sus 5 hermanos y hermanas, a sus padres y a sus abuelos. La familia de Xia Shuxin también fue atrapada por los japoneses. Todos nuestros vecinos habían huido. Tenían dinero. Éramos 5 niños más mis abuelos y mi padre. Ninguno de nosotros tenía trabajo. ¿Cómo habríamos podido sobrevivir si huíamos? Dependíamos de nuestros abuelos. Aquellos que no podían huir de la ciudad intentaban esconderse en sus hogares, como la familia de Xia Shuxin, pero les encontraban. Mataron a los 2 hijos de los vecinos que estaban con nosotros. Entonces, arrastraron a mi madre hasta la mesa y le arrancaron a mi hermana de los brazos. Mi madre todavía era muy joven. Juntaron 2 mesas y la pusieron encima para hacerle lo que quisieran. Después lanzaron a mi hermana de 2 años al patio y la mataron a golpes. Xia Shuxin y una de sus hermanas fueron las únicas supervivientes de la familia. John McGee filmó los cadáveres y a la mujer que finalmente llevó a las 2 niñas a la seguridad de la zona de protección. John Rabe documentó el horror en su diario. Apuntó todos los crímenes que fue conociendo, un total de 444. Hacer una lista de la masacre le daba algo a lo que aferrarse. Ya había 200.000 personas en la zona de protección, incluidos varios millares de soldados chinos vestidos de civiles. Rabe les protegía a todos de un modo poco corriente, con esvásticas. Esperaba que los japoneses aliados de Alemania no atacaran el símbolo nazi. La zona de protección estaba delineada por banderas. Dentro de la zona había 25 campamentos. Rabe no paraba de enviar llamadas para que la gente entrara en la zona. No se atrevían a llamar la zona de protección. La llamaban zona de refugiados. Nadie podía estar seguro de la supervivencia de esa gente. Una y otra vez, los soldados japoneses entraban en la zona de seguridad. Debido a las numerosas intrusiones de los soldados japoneses en la zona de seguridad de Nanjing para conseguir mujeres o para saquear, el Comité de la Zona de Seguridad Internacional hizo muchas peticiones a las autoridades japonesas para que pusieran policía militar en los puntos de entrada y así mantener alejados a los soldados japoneses. Rabe desplegó sus propios guardias, pero estos no podían evitar muchos de los delitos. Su estudio se había convertido en el cuartel general del comité. Simplemente no podemos captar el grado de sufrimiento que hay aquí, escribió el 4º día de la masacre. Seguían creyendo que las autoridades harían algo cuando supieran la escala de los crímenes. Todos los días enviaba telegramas al alto mando del ejército alemán pidiéndole que mantuviera a sus soldados a raya. Universidad de Greenland, un campus femenino. Era el principal objetivo de las incursiones japonesas en la zona. Actualmente forma parte de la Universidad de Nanjing. Durante la masacre, 10.000 mujeres y niñas se refugiaron allí. Minnie Botrin, misionera y directora del colegio, intentaba protegerlas como podía. John Rabe nunca olvidó sus deberes. Visitaba regularmente a los heridos en el hospital de Culot. Solo había un cirujano para tratar a todos los pacientes. Operaba sin parar. Era un estadounidense, Robert Wilson.
El doctor Wilson me ha mostrado algunos de sus pacientes. La mujer con las heridas de bayoneta en la cara, que sufrió un aborto, está bastante bien. El dueño de un champán al que dispararon en la mandíbula y cuyo cuerpo fue quemado porque le tiraron gasolina y la encendieron, probablemente morirá. Los japoneses saqueaban, violaban a las mujeres, mataban a la gente. Fuimos a ver a Rabe al jardín. Allí no pasaba nada. No cogían a nadie para violarlo. Si Rabe no hubiera estado allí, ahora no estaríamos vivos. Cada vez más gente se agolpaba en la zona de protección. El jardín de Rabe se consideraba el lugar más seguro de todos. Rabe estaba en todas partes, en el jardín, por toda la zona, cuidando a los más desesperados. Le necesitaban sus ánimos y sus cuidados. A menudo distribuía la comida él mismo. Con sus armas, su brazalete con la esvástica, su casco de acero y su máquina de escribir, luchaba contra la marea de la historia. Y ese leal miembro del partido seguía creyendo que hacía el trabajo de su Führer. En su diario apuntó con orgullo: cuando llegan destacamentos de soldados japoneses a mi casa, desaparecen en cuanto les pongo el brazalete con la esvástica bajo las narices. Tenía la bandera nazi en el tejado de su casa. Los japoneses no se atrevían a entrar en la propiedad. Una vez, cuando llegó una unidad, Rabe gritó: «Largo, volved a trepar por el muro y salid». Ni siquiera les dejó marcharse por la puerta. Semana tras semana, John Rabe luchó por la gente de Nankín. Le llamaban Señor. Él era su sirviente. Su supervivencia era su deber. Fue una situación que sacó lo mejor de él. Todo el mundo que le vio en acción durante esas semanas sintió una profunda admiración y se conmovió por cómo arriesgaba su vida por los demás. Era una visión atípica. La esvástica como símbolo de ayuda humanitaria. John Rabe, el buen nazi de Nankín. John Rabe salvó a más de 200.000 personas de una muerte casi segura. Tras varias semanas, los japoneses siguieron su camino y los supervivientes intentaron rehacer sus vidas. Como agradecimiento le ofrecieron a John Rabe un pañuelo de seda. «Que la gracia del cielo siempre te acompañe», decía. Durante el resto de su vida, John Rabe sería venerado como un Buda viviente. Tras la masacre, John Rabe regresó a Alemania. Siemens había ordenado que volviera a casa. En su equipaje llevaba su diario y una copia del metraje de Maggie. Dora se reunió con él en Shanghái. Desde allí viajarían juntos a casa. Un cañonero británico le recogió en Nankín. La prensa y la sociedad internacionales le consideraban un héroe. En Alemania, nadie había oído hablar de él. En cuanto llegó a Berlín, Rabe empezó a dar charlas y presentaciones. Quería que la gente más influyente del régimen nazi se enterara de la masacre de Nankín. En el cuartel general de Siemens se dirigió a un grupo de oficiales nazis, como auténtico patriota alemán. Me gustaría decir desde el principio que mi intención no es extender propaganda antijaponesa. Aunque siento una profunda empatía por el sufrimiento de China, soy, antes que nada, pro-Alemania. Pero eso no cambia mi creencia de que nuestro amado Führer y las figuras más importantes de nuestra patria deben saber la verdad sobre los acontecimientos de Nankín. Unos días después, 2 hombres le visitaron en su piso. Rabe les siguió sin decir nada, con sus diarios bajo el brazo. Su nieta jugaba fuera. Vi que había algo raro, porque normalmente mi abuelo se habría acercado corriendo hacia mí y nos habríamos abrazado.
y nos habríamos dicho, buen viaje y vuelve pronto. Pero solo dije, buenos días, y le saludé. La Gestapo interrogó a Rabe durante 3 días. Nunca hablaría de ello, salvo para decir que le habían apuntado a la cara con una lámpara. John Rabe no volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias en Nankín. Le permitieron quedarse sus diarios. Pero la fe de Rabe en Adolf Hitler siguió siendo total. Rabe incluso le escribió una última carta. Mi Führer, al enviarle el relato adjunto, he cumplido una promesa hecha a mis amigos de China, hacerles saber los sufrimientos del pueblo de Nankín. Mi misión estará completa si tiene usted la bondad de hacerme saber que le han presentado el relato. Las últimas palabras del diario de guerra de John Rabe. Rabe siguió viviendo con Dora en circunstancias duras. Hacía pequeños trabajos ocasionales para Siemens. Un Buda viviente en China y un marginado en Alemania, decía con sombrío humor. Se moría de hambre y enfermaba a menudo. Cuando sus amigos chinos lo supieron, intentaron que su mujer y él volvieran a China. El propio gobierno chino se involucró e invitó a Rabe a regresar. Pero él no quiso. No quería alejarse de su patria. Juan Huijin ha encontrado documentos que muestran lo mucho que intentaron ayudar a Rabe los supervivientes de la masacre. Hubo una larga correspondencia. Finalmente, la gente de Nankín reunió $2000 para enviar comida a Alemania. El pueblo de Nankín apoyó al hombre que les había protegido. No es una exageración llamarle héroe. Las bombas y los cañones lo destruyeron todo. Y los japoneses asesinaron a gente por todas partes. Y habrían hecho lo mismo en la zona de protección. Pero cuando la gente corrió peligro, él les ayudó. Eso es auténtica heroicidad. En Estados Unidos, John Magee también intentó avisar a gente influyente de los crímenes ocurridos en Nankín, sin éxito. Georg Rosen volvió brevemente a Alemania antes de huir a Londres a finales de 1938. Minnie Botrin se suicidó en Estados Unidos en 1941. No podía perdonarse no haber salvado a más mujeres. Los responsables de la masacre fueron juzgados por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio en 1948. El tribunal concluyó que el general Matsui no había hecho nada para evitar las masacres de los prisioneros de guerra chinos y de la población civil de Nankín. Le condenaron a muerte. Poco después, Japón aceptó los veredictos de Tokio. Pero sigue sin haber consenso en Japón sobre la masacre. Algunos siguen intentando restarle importancia a las atrocidades. China y Japón han usado políticamente Nankín. China siempre ha adoptado esa línea. Pero algunos grupos japoneses también lo han hecho. Pero para los académicos, Nankín no es un tema interesante. Solo Dios sabe qué ocurrió de verdad allí. Hay un monumento en Nanjing que conmemora la masacre. En solo 6 semanas, murieron 300.000 personas. En los libros de texto le dedican 2 o 3 líneas a un incidente como este. Y así es como debe ser. Los maestros pueden explicarlo mejor. La mayor parte de los japoneses están listos para aceptar la responsabilidad histórica de la masacre. Tokio ha pedido perdón a China varias veces, pero no es un gesto muy convincente.
Hay mucha gente en Japón que ha encontrado pruebas y ha intentado demostrar que la cosa no fue tan terrible como afirma la historia oficial china. Así que hay diferentes puntos de vista. Pero yo diría que los historiadores japoneses serios reconocen que fue una gran atrocidad. Actualmente la casa de John Rabe en Nanjing es un monumento. Nunca ha sido reconocido en Occidente. Incluso se le negó en principio la desnazificación después de la guerra. Murió en Berlín en 1950, enfermo, pobre y olvidado. Fue uno de esos individuos verdaderamente grandes, que sacrifican muchas cosas por sus convicciones, para hacer el bien a otra gente, incluso sin ninguna recompensa.